Amén, que Dios bendiga, hermanos. Un día más en la casa del Señor. Como que la palabra del día de hoy está en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 11. Vamos a leer el versículo del 4 al 6, en principio. El libro de Números, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Entonces, leemos su palabra. Si ya lo he encontrado, se dice amén. Amén. Entonces leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Está ahí, hermano? La Escritura se fija que al leer tiene que ver con una de lleno, que es una queja, es un reclamo. Así nos da a entender al leer estos versículos cortitos, 4 al 6, que dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El pueblo de Israel, cuando el Señor los liberó de la esclavitud, los sacó de Egipto, venían dentro del pueblo de Israel egipcios que se mezclaron y también aprovecharon de irse con el pueblo después de todas estas plagas que Dios envió a Egipto, al faraón, para que ellos fueran liberados. Entonces, al salir el pueblo de Israel de Egipto, muchos egipcios dijeron: nosotros nos conviene estar con el Dios de Israel, ese Dios tan poderoso que envió todas estas plagas aquí a nuestro país Egipto, dijeron ellos. Entonces nos conviene ir, mezclémonos. Y se metieron dentro del pueblo de Israel. Entonces dice la Escritura: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ellas eran un pueblo rebelde que tiene dioses distintos al Dios de Israel, otros dioses, otra idolatría. Entonces, mezclado a ellos entre medio, ellos avivaron la voz, por decirlo así, empezaron a protestar. Entonces dijeron, tuvo un vivo deseo la gente, y los hijos de Israel dijeron: también se acoplaron en la queja, se metieron entre medio a la protesta. Cuando en el tiempo cuando yo era estudiante, habían muchas protestas en esos años, y como estudiante, sin tener color político, indudablemente, me aprovechaba de juntarse con un compañero de curso que ahora es mi cuñado, que se aprovechó de la circunstancia. Entonces, cada consecuencia que había en esos años, había muchas marchas, porque había un gobierno un poco difícil, complicado, como cada nación le toca vivir. Y en ese entonces, cuando estaba yo joven, hace poco tiempo atrás, y entonces él me decía: oye, Carlos, me decía, fíjate que hay una marcha de tal partido, y vamos, somos de ese partido. Y salíamos, todo era por cambiar clase o no estar en clase, y salíamos nosotros. Y ahí nos mezclamos, ¿y qué gritaban? Eso gritábamos nosotros. Y aprendíamos, ¿qué están haciendo? Ya. Y cada vez que éramos de todos los partidos, porque había muchos, y había jóvenes que participaban de estas cosas, de la política. Entonces nosotros nos mezclábamos en todas. Éramos de todo, la cosa de no estar en clase. Y era bueno porque no íbamos para la casa después. Entonces, pero tarde o temprano, nosotros teníamos que participar de los gritos, de las protestas, de todo ello. Pero a veces se complicaba la cosa y ahí decíamos: no, nosotros no tenemos nada que ver
ahí nosotros había que arrancarse. Nos mezclábamos entre ellos, pero en forma sana, por no estar en clase. Pero aquí es distinto, una cosa así. Ellos se mezclaban y que tenían sus propios dioses y eran rebeldes, obviamente, y protestaban. Y el pueblo de Israel fue incitado a eso también. Y por eso dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, un deseo de queja. De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces la queja era el siguiente, el versículo 5 dice, todos ellos juntos, un año dice, nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, o sea, comían en abundancia. Cuando querían comían hasta que era atado de pescado. A mí me gusta el pescado, yo voy a comer hasta de balde. Dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿A qué viene esta queja? Porque ya estaban atravesando el desierto. Iban. Dios los sacó a través de Moisés e iban a la tierra prometida, camino a la tierra prometida. Como tú y yo vamos camino al paraíso, la gloria eterna por misericordia. Pero en el caminar van a haber pruebas para ti y para mí. Y tú te vas a quejar también. Y yo también me quejé, ya aprendí a no quejarme. Uno aprende a no quejarse. Y ellos iban quejándose. Y el Señor, escuchando esta queja, vieron varias. Vamos a partir por esta. Que ellos recordaban la comida, reclamaban por la comida. Y dice el versículo 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, lo cocía en calderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El Señor, debido a esta queja, le envió maná del cielo, dice la Escritura, pan. El Salmo, no lo busque, hermano, 78:24 dice, hizo que le lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio a comer el Señor por esta tremenda protesta. Queja. Y el Señor hizo que cayera maná del cielo. Por eso el versículo 7 especifica de qué se trata este maná. Que dice que era el maná como semilla de culantro y su color como color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo cogía y lo molía en molinos, o lo bajaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. En otra versión, dice, nueva versión internacional, dice, el maná se parecía a la semilla de cilantro, dice, y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Sabía pan amasado. Wow. Sabía pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná cada noche por todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. En sus 40 años, Dios le dio maná. Al pueblo de Israel lo alimentó con este pan del cielo y lo recogían. Cuando caía el rocío la noche sobre el campamento, leían solo, y ellos lo tomaban, caía ese maná. Solo había en Éxodo 16 del 1 al 2, quiero leerles. Éxodo 16, versículos 1 y 2, dice, Dios da el maná. Y partió luego de Elim
toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Fíjense en esta fecha, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuánto? A los 15 días del segundo mes, o sea, a los 2 meses y medio. ¿A los cuánto empezamos a quejar de nosotros? Al mes, a la semana, pensando que cuando uno llega al Evangelio, todo se le va a arreglar de un día para otro. Muchos hermanos quieren decir. A los 2 meses más 15 días empezaron a quejarse el pueblo de Israel. Obviamente ellos sacaron comida, traían cosas de todo, riquezas, despojaron a los egipcios. Pero 2 meses y medio duró la alegría y empezaron a quejarse. Y esta fue una de las quejas sobre el alimento. Y decían, mejor estábamos en Egipto porque comíamos todo esto. Y el Señor, sabiendo y entendiendo de todo su milagro que hizo el Señor para sacarlo de ahí, tremendo. Cualquier persona, o nosotros, no sé, si viéramos todos esos milagros que hemos visto a través de las películas también, y de la Escritura, que confirman lo que dicen, las plagas, si uno hubiese visto ahora, atraviesa el desierto, ¿cierto? Tenemos un desierto tremendo. Si nos llevara por ahí, el Señor le diga, yo los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, los voy a sacar de ahí, de esa esclavitud, pero van a atravesar el desierto. Indudablemente que Dios les va a proveer. Él no va a querer que se mueran de hambre. Dios, si lo sacó de ahí, ¿cómo no lo va a proveer? ¿Cómo no les va a dar comida? Solo habían transcurrido 2 meses y medio desde que los israelitas salieron de Egipto y ya habían comenzado a quejarse. Dios nunca, Él tiene la intención de que su pueblo pasara hambre. Él nunca va a hacer eso. Si Dios nos saca del mundo, de donde estábamos, esclavos de muchas cosas, de creencias. Contaba ayer en una reunión familiar a unos cristianos evangélicos, o unos nacieron en el Evangelio. Y yo le contaba que a los 39 años me había llamado el Señor. Y ella le llamaba tanta la atención de la manera que en el mundo de idolatría en el cual vivía yo. Entonces le llamaba la atención porque ellos nacieron en el Evangelio, sin nada de crucifijos y santos en la billetera, en vocabularios, ni en los cuadernos, y todas esas cosas, misas, y todo ese mundo que se vive en la religión. Pues ella le llamaba la atención eso, que cómo Dios puede hacer ese milagro tan grande como hizo el Señor con ustedes también. Y uno se siente bien y entiende que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y cuando conoce la verdad, uno dice, cuán equivocado estaba yo, arrodillándome a cosas inertes que dice la Biblia que nos escuchan, o sea, no oyen si le pides algo, no hablan, ni entienden, porque son hechas por el hombre. Hombres a veces que están en la cárcel y ellos les va bien con ese negocio. Salen muchos de ahí, es lucrativo. Imagínense las personas que lo hacen y la gente la idolatra, pensando que a través de ello va a suceder un cambio a tu vida o a mi vida. Entonces le llamaba mucho la atención a Dios eso. El Señor siempre piensa todo lo que hace falta para nosotros y también para los israelitas, para ellos.
Pero el Señor los probó, dijo, ¿hasta dónde llega su paciencia? ¿Hasta dónde me aman o creen que yo soy su Dios? Si hice todos estos milagros y aún se quejan, viendo que yo fui movido a misericordia y voy a hacer porque los amo, es mi pueblo, y los voy a bendecir. No es manera de pedir a Dios, de quejarse ante Dios. Eso molesta a Dios. No es manera de ir hacia Dios, el Creador. Ofende al Espíritu Santo. De verdad que eso ofende al Señor. En Isaías dice 55:8. Isaías 55, versículo 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. No es lo mismo. La gente pensaba eso, que Dios se había olvidado de ellos, que los sacó y los dejó en el desierto y arréglensela como puedan. No, es su palabra, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios tiene todo preparado para ti, para mí, en el Evangelio, en este camino. Dios tiene algo bueno para todos nosotros. Sí, claro que sí. Vamos a tener difícil momento, no somos excepción. Los vamos a tener como ellos. Quizás, hermano, no iban a tener estos melones, estos pepinos, todas esas cosas, pero creo que el maná sabía bien. No sé si te gustará el pan amasado, si sabía pan amasado, estaba bien. Tal vez hubiera estado en el desierto, me diría lo mismo, no lo sé, pero a mí me gusta ese sabor. Ya le dije a mi esposa, me gusta el pan amasado casi cerca de la casa. Y ellos se quejaban por la comida y por el futuro. ¿Sí? Las mayores quejas de las que están escritas en la Biblia eran por el futuro. Dudaban de que iban a esa tierra prometida, a Canaán. Y por la comida hubieron bastantes quejas. ¿Qué es quejarse, hermano? Hay esta palabra encierra varios significados. Quejarse puede ser por un dolor físico. Tú te quejas porque te duele un dedo, una pierna, la cabeza. Ese es un dolor físico. Y se queja uno. Yo me quejo, me duele algo. Esa es otra manera de decir quejarse. Y eso no está mal. Porque si alguien le dice, Señor, me duele la cabeza con el sol, el Señor le pone una nube. O hace que recoja un sombrero, no lo sé, Dios lo hace. Pero si Él le dice, Señor, esto me pasa a mí. Ni aún con el sol que había, el Señor ponía una nube para guiarnos. El Señor es bueno. Nunca nos va a hacer pasar momentos difíciles. Quejarse por dolores físicos, ¿qué pasa a uno eso? Te tomas un calmante y para remediar esa inflamación o dolor y se va tu queja física. Pero las quejas como expresión de disconformidad o disgusto es distinto. Si te quejas en tu casa a quien te da el alimento, sea tu suegra, tu esposa o alguien que te cocine,
si te quejas por el alimento, ¿a quién hieres? ¿A quién ofendes? A la que lo cocinó, ¿cierto? Si te quejas por eso. Por eso cuando te sirvan algo, siempre di que está rico. Puedes ponerle un poquito de sal si está sabrío, pero solo haz eso. Pero siempre di que está bueno. Mi esposa no puede decirme a mí, tú nos haces eso. Puedo decirlo, mucho me pida. Y si hay algo me gusta, también lo encuentro bueno. Y tal vez, como conoce mis gustos y tus gustos, se sentirá agradado si le hizo. Y si hay algo que no me gusta, como sabe mi gusto, me preguntará y yo le diré con sabiduría lo que me agrada, pero es muy difícil eso para mí. No desecho nada, hermano. Así que cuando me invitan, tranquilo, yo voy a comer de todo. He regulado en eso. No hay excepción para mí. Y para ti no debe ser tampoco. Porque la gente se pone muy orgullosa. Y entonces, la expresión como disconformidad o disgusto desagrada. Esa es la queja que incomoda y hiere y ofende. Como lamentarse, reclamar, gemir, quereñarse, gruñir. Que te gruñó cuando te sirve el almuerzo, te enojas. Yo recuerdo siempre que el pastor, que bueno, el Señor siempre lo cuenta, él decía que a veces comía 3, 4 días por lotito y decía, cada vez está más rico. No decía como otra vez por otro, saca tu plato para allá. Hay personas así. Imagínense, hermano esto, si tu esposa o quien quiera donde vaya a visitar y dice que no te agrada, que es malo lo que te está viendo, cualquier cosa sobre la comida, ¿no se ofenderá a la persona que te sirvió con cariño? ¿Que era lo único que tenía? ¿No se ofenderá? Claro que sí. Claro que se va a ofender. Esa expresión de queja es dura. ¿Cuánto más Dios con nosotros? ¿Cómo si te ofendes tú por alguna razón, una expresión de disconformidad o disgusto por algún regalo, por lo que sea? Hay gente que le dan regalo y se disgustan, lo menosprecian. Esa persona caminó por buscarlo, por entregarlo, hay que ser agradecido. Si no te queda bueno, tienes de ti que el cambio por último. No te quejes, cambia el color. ¿Cuánto más ofendió a Dios esa queja del pueblo de Israel? Ofendieron el corazón de Dios. Y Él es el creador, el nuestro Dios, y nos ama, dice. Si tú o nosotros amamos a la esposa o a la persona, si decimos quererla, y lo ofendes, ¿cuánto más Dios que Él nos creó? ¿Cuánto se ofenderá Dios por eso? Por la queja. Y aún así el Señor mandó el alimento. Dice alguien por ahí que quejarse puede ser contagioso. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Uno empezó a contagiarse y todos los demás empezaron a contagiarse. Puede ser contagioso, incitando a que otros se quejen también. Puede crear un mal ambiente, generar estrés y favorecer un estado de ánimo negativo a la persona y el ambiente. O simplemente nos puede volvernos pasivos, evitando que busquemos soluciones. No me interesa que hagan lo que ellos quieran, sin buscar soluciones. Pasa normalmente en los trabajos, cuando uno pregunta, y a veces sucede en los lugares donde regalan la colación, las empresas, y son casinos abundantes, 3 comidas, ensalada, está, jugo,
Y la gente viene quejándose de la comida. Como dice ese dicho, a caballo regalado no se le mide el diente. Ese es el dicho de aquí. Es una bendición, es un regalo. Más algunos dicen, si a mí me dan un pan sin nada, solo, yo estoy agradecido. Mayormente si le ponen mantequilla o aceite, como le ponían ahí, que sabía hasta aceite. El pan sabía aceite. Como no hay mantequilla ni queso, sabía aceite, un pedado, un gustito. Mira, el Señor hasta le ponía un sabor al pan, al maná, después de que lo preparaban. Un sabor así. Mal agradecido, sí. Porque ahí no había panadería, estaban en el desierto. No había kioscos, no había lugar donde comprar ni supermercado. Por lo tanto, Él lo llevaba a la tierra prometida. Entonces tenían que alimentarse de alguna manera. ¿Cómo no entender eso el pueblo? Pero ellos querían lo que tenían allá. Quejándose. Quejarse es una señal de ingratitud. Quejarse y murmurar escondido es peor. Estaba mala la comida. ¿Cómo la encontraste? Ni un brillo, como dicen algunos. Y van caminando y hablando mal, murmurando. Dios lo ve. Ten cuidado. Murmurar, quejarse y murmurar es una señal de un corazón que no está agradecido por las cosas que Dios trae a nuestras vidas. Dios te dio todo eso. Está siendo mal agradecido por eso. Sin lugar a dudas. Dios conoce todas tus quejas y las mías. Así que de ahora en adelante, cuando ya entendemos, y los que están escuchando, evitar quejarse. Come calladito. Sé sabio para decir las cosas. Quejarse puede significar que no nos gusta lo que Dios está haciendo o permitiendo en nuestras vidas. Él está permitiendo esa situación que estás viviendo. Eso quiere decir, lo que tú estás viviendo, una escasez tal vez, en este momento, en un tiempo, a lo mejor comías pizza, pedías para que trajeran a la casa, comían, pero hoy no todos están viviendo esa situación. Hay situaciones en la vida que Dios te va a probar. De repente tenés a pasar lleno de invitaciones, a comer pastel, torta, asado, pero va a llegar el momento que va a haber escasez. Va a haber, y tienes que estar preparado para eso. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Tienes que prepararte para eso. Ni Dios lo permite, si hay una escasez, como hay en algunos países hoy en día. Se sufre con eso. Nosotros vivimos un tiempo, yo no estoy hablando de política, cuando estaba joven, y había escasez en esta nación. Hacíamos filas con mi esposa, que ya nos conocemos, pero no pololeamos, éramos amigos, vecinos. Y íbamos temprano a comprar pan y recorríamos panadería en panadería. Y nos daban medio kilo acá, y como la familia grande no alcanzaba con eso. Era momento de escasez. No había que echarle al pan, había solamente un especial paté. Medio raro que lo comimos por muchos años. Y calladito. Y eso era el alimento. Y hoy día te quejas porque llamas por teléfono y recibes pizza. Y recibes de todo. Vas a los malls, a los Kentucky y todo eso, y comes. Pero va a llegar un momento de una escasez. Lo habrá. Todos debemos atravesar el desierto. Todos vamos a ser probados por el Señor. En áreas, en todas las áreas. Así que prepárate.
Prepárate, dice el Señor. Lo vas a ver. Puedes estar con mucha abundancia hoy en día, que ni siquiera piensas que puede llegar. Pero Dios te puede quitar todo en un día. Aquel pastor que habla, predicando el Evangelio, se incendió predicando. Su casa le avisaron, se quemó toda su casa. Se quemó y había su hija pequeña también. Mi esposa dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Y es eso? Difícil, ¿no? ¿Cuánta sería la queja de nosotros? ¿Cómo, Señor, permitiste esto? Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, mira. Hay que estar bien maduro en el espíritu. Bien maduro y amar a Dios y creer en Dios, que Dios va a proveer. Y aún su hija se quemó. Toda su cara quemada, contaba él. Y estuvo en el hospital. Y él vio a su amada hija allí y se arrodilló en pleno lloro. Dice que lloró y pidió a Dios misericordia. Pidió misericordia y lloró. Después pasó un tiempito corto, cuando sacaron la venda a la hija que se había quemado su rostro, tenía cara de porcelana. Su hija. Dios se sanó. Los médicos quedaron sorprendidos, contaba él. Y él ahí mismo alababa al Señor. Y yo me imagino él como David cantando y alabando a Dios. ¿Tú crees que vas a ser la excepción de Dios? Pueden ocurrir cosas. Dios no lo permita. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Pero pueden suceder circunstancias en la vida. Así que el quejarse no significa. Dios es soberano. Debemos poner la confianza en Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Él tiene todo el derecho, el poder de controlar todo lo que sucede. Él tiene poder para controlar cualquier situación. En lugar de quejarnos, debemos dar gracias y confiar en Dios. Él siempre estará dispuesto a escucharnos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar significa quejarse, pero en otro contexto. Quejarse o dar voces de las lástimas, pidiendo ayuda. Es una queja pidiendo ayuda o favor de Dios, humillándote a Él. Clamar por misericordia. Debemos tener presente primero que la queja como expresión de disconformidad, exigencias a Dios, al Creador, es un pecado directo contra Él. Tú o cualquier queja nuestra, aunque no te acuerdes, Dios sí se acuerda. Se acuerda y debemos arrepentirnos. Dios se acuerda de todo. Él es omnisciente. Él no tiene memoria como es mi esposa, como la mía, que de corto plazo. Él tiene una memoria tremenda. Él es Dios. Por eso debemos tener presente primero que la queja como expresión de disconformidad, exigiendo a Dios,
al Creador es un pecado directo contra Él. Es un pecado. La queja, como los israelitas, es un pecado lo que estaban haciendo. Las personas o individuos que no paran de lamentarse, de quejarse por todo, suelen ser más pesimistas y menos resilientes, o sea, se adaptan menos y se recuperan con menos facilidad. Los quejumbrosos, ese toda la vida, ¿te has tenido compañeros así? Toda la vida se quejan por todo eso. No sé si hay una canción también así. Se quejan por todo. Andan siempre de mal humor. Y es verdad. Los quejumbrosos toda la vida andan de mal humor. Se quejan de todo. De lo que se pongan, de la ropa, de la comida. Todo le produce queja. Es tremendo. Es incómodo. Aquellas personas que hacen eso. Incomodan a la gente, se fija, se cumplen. Incomodan a los demás. Incomodan a esas personas. Nunca están conformes con nada. Siempre se están quejando. No son agradecidos. A mí me daría miedo regalarle algo. Me daría miedo. No sé qué regalarle. Porque en realidad lo que le dé me va a reclamar. Y si no me dice de frente, le va a decir a los demás y va a murmurar. Ni a pensar lo que va a decir. Me recuerdo en este mensaje. Tal vez me ocurrió a mí. Una vez regalé a un predicador, pastor, el primer pastor, y como él era altivo, yo tenía cariño por él, porque hay que amar al pastor y orar por el pastor, dice la Biblia. Y aunque esté desviado, hay que orar para que Dios lo corrija. Y yo hacía eso. Tuvo otro cumpleaños y le regalé una corbata. Pero como yo no me interesa la calidad y no soy de esas personas, solo lo regalé con cariño. No era tan mala, creo yo. Yo lo usaba. Pues, nunca se la puso. Se puso las otras corbatas que los otros lo conocían y compraron corbatas caras. La mía nunca. Yo creo que lo usó para lucharse los zapatos. Pero yo lo hice. Sin embargo, volví a hacer lo mismo. Y no que sea un avaro. No tengo idea de corbata, de marca, de eso. No soy marquero, no me interesa la marca zapatilla, ni nada. No me importa eso mismo. No me interesa. Bien planchadito, limpio, gloria a Dios. Pero eso es un ego, el buscar eso. Volví a comprarle a este siervo que partió con el Señor. Y le compré una corbatita nueva. Y era media loquilla la corbata. Dije, aquí, siempre lo usó. Hasta en las conferencias yo lo veía y decía, Señor, esa corbata se la regalé yo al siervo. Y era bien loquilla, pero no le importaba. Era humilde y sencillo. Un hombre de Dios verdadero, que no miraba eso. Se la ponía, esa corbata que le agradó. Y la iglesia era mucho más grande. Era el doble o triple de donde yo me congregaba en un principio. Y todos le regalaban cosas. Y yo vi que él se ponía la corbata, ¿no es cierto? Y yo a el testigo. Y dice, mira la corbata. Y se la ponía para las conferencias. Y se la arreglaba a él. Todo contento. Él es un hombre de Dios, agradecido, no importa. Hasta los calcetines que le regalaban se los ponía. Y no eran 3 por 1000, los menos eran un poquito más caros. No es eso, no es así. Trataba
Pero hay unas que son muy carísimas, no están al alcance de uno. Pero él se las ponía. Él no se quejaba. Había una madurez espiritual. En Números 11, volviendo a la Escritura, en el capítulo 11, versículo 10 al 15, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Estaban llorando por otras cosas. Por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Se enojó el Señor. Dice aquí, ¿no es cierto? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de la tienda de Moisés. Lloraba y se quejaban con sus problemones. Y dice, y la ira, rabia, enojo de parte de Dios se encendió. O sea, ya el Señor fue su límite. En gran manera, pero también le pareció mal a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Como se fueron a quejar a la tienda, ahí todo a reclamarle a Moisés por la comida, por el agua, el zapato, los calcetines, que están en el desierto, que no tengo colchón para dormir, etcétera, etcétera. Y mucha piedra para tirar la cama, el burro, y todo eso, queja. Que mi esposa, que mi hijo. Entonces estaban reclamándole a Moisés en su tienda. ¿Y qué hizo Moisés? Se quejó con Dios en vez de orar y pedir, pero fue su queja grande, dice el versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Así se quejó Moisés: todo este pueblo sobre mí. Es decir, mi hermano, la iglesia está desordenada. Toda la iglesia, en mucho para mí, Señor, ya no doy más. Todos tienen problemas y vienen sobre mí. Pero el Señor dice en la Escritura que uno, cuando crece en la iglesia, hay que tener diáconos. Formar diáconos que tengan el mismo espíritu del pastor. Diáconos, hombres que amen a Dios y tengan amor y pasión por las almas. Entonces se llaman diáconos en la iglesia cuando crece. Y tendrá que ser aquí también por misericordia. Diáconos, y ellos tendrán el mismo espíritu del pastor, y el pastor orará y le dirá: Señor, ¿quiénes son los diáconos que tú me enviaste a esta iglesia? Entonces dirá el Señor: tal y tal persona. Entonces su queja sigue, versículo 12 dice: concebí yo a este pueblo, dice. O sea, yo formé a este pueblo, le dice al Señor, lo engendré yo, para que me digas: llévatelo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra del pajurante a su padre. Y le dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Estaban reclamando por carne ahora. Querían carne de estos caballeros que venían de Egipto, viendo todos los milagros que hizo el Señor, y estaban disconformes. Llevaban 2 meses y medio y ya estaban llenos de quejas. Entonces dice Moisés: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Y me imagínense toda esa gente en la puerta reclamando: oye, Moisés, danos carne, habla con tu Dios, queremos asado, queremos esto y lo otro. Querían carne. Versículo 14 dice: no puedo, sigue quejándose Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, dice, que me es pesado en demasía. Versículo 15: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, mira lo que le dice Moisés, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, era tanto el estrés de Moisés y la presión, que dice: aquí no hay carnicería, no tengo ni plata, ¿a dónde lo mando a comprar carne?
Y dijo, mejor mátame, Señor, que tu problema es grandotote. Es un problemón, claro. No hay ánimo. ¿Dónde había carne? Y la presión era grande para el pobre Moisés. Pero estaba enojado. Si Moisés tenía la suficiente madurez espiritual, diría, voy a orar. Punto. Ven. Voy a orar al Señor. Él tiene la respuesta. En vez de tremenda queja y reclamo a Dios. Qué tremendo reclamo. Sabiendo que Dios lo usó en todas esas cosas. Usar el mar rojo. Y enfrentar al faraón. Con esos milagros. Entonces, digo, mátame mejor. El problema es muy grande. No hay carnicería bien que sea. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Con su paciencia, con su amor por Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Versículo 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué solución le dio el Señor? 70 varones con el mismo espíritu que tenía Moisés. Dios le dio por el mismo espíritu a los 70 varones. Pero se quejó, pero el Señor le dijo, cálmate Moisés, tranquilo Moisés, no te quejes tanto, esta es la solución. Y le entregó la solución al Señor. ¿No es mejor eso en el desespero? Esa queja, Dios la solucionó de esa manera. En el libro de Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En otra versión dice, el ingenuo cree todo. Oye, vamos a esta marcha, como decía yo, es buena onda, vámonos para allá, metámonos entre medio, quejémonos. Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija donde va, mira el prudente, para donde va, examina si es bueno lo que está haciendo, la queja, examina, y eso hay que hacer. Gloria al Señor. Siguiendo el número 11, 18, versículos 18 y 20, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Es el Señor que dice, respondió la queja igual. Le dice en el versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. El Señor dijo, les voy a dar carne. ¿Quieren carne? Carne les voy a dar. Pero aquí se van a sorprender, como me sorprendí yo. Y le dice el versículo 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Se enojó el Señor. ¿Quieren carne? Le dio carne hasta por el codo, como se dice, ¿verdad? Las consecuencias de dudar de Dios.
Entonces Moisés, miren lo que dice Moisés, versículo 21, ahí mismo. Entonces dijo Moisés, se quejó, no creyó nuevamente lo que Dios estaba diciendo. Yo enviaré carne, sabiendo todo lo que estaba haciendo el Señor. Dice Moisés, versículo 21, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Dice, no, oye Señor, son 600,000 de a pie es el pueblo que en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿le daré carne y comerán un mes entero? Y le pregunte a la queja, dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Dice Moisés, eso decía Moisés, ¿de dónde hay 600,000 de a pie, más los niños, más los que van a caballo, más los que van a carreta, más todo lo más? Saque la cuenta. Abuelos y abuelas, tatarabuelos, todo eso equivalente. Y le dice, ¿cómo tú vas a darle carne a todos estos? Volviendo los milagros que hizo el Señor. Grandes milagros. Pues yo no sé, hermano, tal vez, si yo hubiera visto y pasado por ese mar rojo así, y veo las olas, yo tengo un poco miedo del mar. Y viendo todo eso, yo diría, qué tremendo milagro. Sí, grande Dios. Después hasta cantaron cuando salieron de ahí. Y después se lo dijo la canción. Al pequeño estómago vacío, por decirlo así. Entonces, versículo 23, Jehová respondió a Moisés. Mire lo que le dice. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dudando, dice, ¿acaso dudas de mí? Diciendo, ¿dudas de mí, Moisés? Versículo 31 y 35 dice, y vino un viento de Jehová. ¿De quién? De parte de Dios. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino. Acuérdense de esto, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué es eso, amor? Llenó de codornices todo, y escudriñando la escritura, medio metro de codornices para arriba. 2 codos, medio metro de codornices, y lleno codornices de no poder. Ahí tienen carne, quejumbrosos. Dice así, el versículo 31. En la nueva versión internacional, en el versículo 31 dice también, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y la dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino. Escucha esto, hermano. Las codornices cubrieron el campamento en una superficie de casi un día de camino y una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Blandito estaba lleno de codornices para caminar. Abundancia de codornices. Un día de camino, por eso dije un día de camino, es una medida. Cuando yo caminaba en el desierto, las personas en esos tiempos, era una medida de calcular. Nosotros decimos kilómetros, cuántos kilómetros de Quechillán, cuántos kilómetros de aquí a esta nación, a esa ciudad, kilómetros. ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuánto gasto en benzina? ¿Cuánto vale el pasaje? ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Valdivia? Hablamos de kilómetros o millas. Algunos centímetros, la persona, otra parte, no me acuerdo la otra medida que tiene en él. Pulgadas. Entonces dice, un día de camino
es más o menos aproximadamente 32 a 40 kilómetros. Camino normal, no el día de reposo, un camino normal de 32 a 40 kilómetros de codornices. ¿Qué dice? La Biblia dice, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Y un día de camino para ese entonces era que caminaba la persona normal, no en un día de reposo, porque el día de reposo tenía, por ley, le enseñó a caminar ciertos kilómetros. En este caso, 32 a 40 kilómetros de codornices. Vaya que había codornices, hermano. Aquí es un plato caro las codornices. Yo donde estaba en el restaurante, era un plato elegante y ponían 2 codornices, chiquititas. Y la comida no tenían, son flaquitos, porque la gente come esos platos que son exquisiteces. Y se vendían. En el restaurante que yo militaba por Misericordia años atrás, y en un plato, sobre todo los italianos lo comían codornices con polenta. Con polenta, se decían, un plato de codornices. Y yo lo miraba, yo creo que le han comido unas 4 o 6, yo creo, para quedar más o menos. Pero ellos sí quedan un plato caro. Imagínense el Señor. Un día camino y una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. ¿Cuánta codorniz? Lo abotabó, por eso les dice aquí, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero hasta que os salga por la nariz. ¡Qué enojo de Dios!, ¿no? Ay, no, espera que no se enoje contigo ni conmigo. ¡Qué enojo de Dios! Y la aborrezcáis. ¿Qué le quiere? Después irán a comer codornices. Odiarán hasta cuando vuelan. No quiero ni verlas. Eso en Primera de Reyes. A ver si lo tengo aquí. En Primera de Reyes, quiero leerles, hermano Luque, capítulo 19, versículo 4 al 6. El 19, 4 al 6 dice: y él, está hablando de Elías, la escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. También se estaba quejando el profeta Elías, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate y come, le dijo el Señor. Le llevó comida, porque Elías estaba huyendo de Oreb, porque Jezabel había ordenado matarlo. Y él se fue arrancando, y por eso dice la Biblia, que él se fue por el desierto un día de camino, o sea, caminando 30 a 40 kilómetros, hasta que se cansó y se durmió. Ese es el día de camino normal. ¿Cuántas codornices había en ese camino? Por los 2 lados. Entonces la queja de cuando Moisés dijo: son 600,000 más todos los demás. Dios dijo: ¿y qué es para mí eso? Qué grande esto, Dios. ¿Qué es para mí eso? Yo soy el creador, soy tu Dios, y nada es imposible para mí. Nada. Por eso las escrituras son para que tú te aferres a Él, para tu fe, para mi fe. Si yo leo y digo, y explico, y profundo, y me agrada, digo: Señor, qué grande eres, mi Dios, es para que tú tengas fe en ese Dios que te sacó del mundo de Egipto, a ti y a mí. Debemos creer, aunque se vea imposible, Él lo hará posible. A veces no se ve nada, como ellos en el desierto no veían nada. Tú no ves nada, y lo que quieres y anhelas no lo ves, pero lo verás. Si estás en la voluntad de Dios y haces y obedeces a Dios,
y deja de quejarte, lo harás. Lo verás. Sí que lo verás. Dios lo hartó con comida hasta que sobreabunde. Otra queja en el capítulo 12 de Números, ahora era de su hermana y su hermano, de su hermana y hermano de Moisés. En Números 12, versículo 1, dice: María y Aarón murmuraban contra Moisés, hermanos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado a una mujer cusita, la tomó como esposa. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Ellos estaban diciendo: él tomó una esposa, Moisés, y pelaban a la esposa, cusita. Mira la esposa que tomó Moisés y nos consultó para Dios. Y más encima vas a ser la líder, por decirlo así, junto con Moisés. Dice: y nosotros también hemos hablado con Dios, porque Dios no nos usa también. Envidia y el celo de los hermanos. Dios se enojó, porque Dios pone las personas, los líderes. Él puso a Moisés. Moisés era un hombre muy humilde. Lea el versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios usa a esos hombres para grandes cosas, hombres humildes y sencillos. Como ese varón que le conté de la corbatita. Dios lo usaba en prodigios y milagros. ¿Quiere que Dios te use? No te quejes y sé humilde de corazón. Saca el orgullo y la soberbia. Era un hombre humilde, Moisés. Dios corrige y castiga a los quejumbrosos, a los que no están contentos con lo que Él le ha dado. Versículo 4 del capítulo 12. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Vengan para acá, le dice. Moisés llama, porque Dios se enfrenta. Él tiene la autoridad. Y tarde o temprano no hará así. Dice: Aarón y Moisés, vengan aquí. Quiero hablar con ustedes. Ustedes que están pelando, que están hablando mal de mi siervo, de mi pastor. Yo lo puse a él. Por lo tanto, yo te voy a enfrentar, porque yo lo puse, yo soy Jehová Dios, y yo determino. ¿Estás pelando a tu pastor, a tu siervo? Entonces dijo: ven. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo, y salieron ellos tres. Entonces, versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo: que Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios hablaba cara a cara con Moisés por su humildad, sencillez. A pesar que era tartamudo, Dios lo consideraba y hablaba cara a cara con Moisés. Dice, versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, no por cosas raras. El Señor es claro y preciso, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pelaste? ¿Por qué murmuraste? ¿Hablaste mal de mi siervo? ¿Por qué no controlaste tu lengua?
tú, Aarón y María. Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. El Señor quizás fue más peladora que Aarón. Tenía la lengua más filosa y más larga. El pelambre fue más duro. Su queja quizás no explica la Biblia, pero Dios lo escuchó. Qué tan fuerte fue ese murmullo y ese pelambre y esa chimosería sobre el siervo Moisés, que era su hermano. Dios lo escuchó y la castigó. ¿Es un pecado la queja o no? Quejarse demasiado puede ser perjudicial para la salud mental y física y para la relación interpersonal. Se fijan, siempre andan malhumorados, que se quejan, siempre andan un carlimón, siempre andan amargados, se quejan por todo, siempre. Todo le molesta y le incomoda. Le hace mal para la salud mental y física. Y para las relaciones de las personas, de las familias, donde quiera que estén. En Filipenses 2, 14 y 15 dice, en la versión nueva internacional dice, háganlo todo sin quejas, ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Amén. Quiero leer, hermano, en Filipenses 2, 14, 15, después yo lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, háganlo todo sin quejas, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan y deben brillar como en el firmamento. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y preparar la Santa Cena. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, ya hemos entendido, Señor, tu palabra. Queremos digerirla, Señor, y dejarla en nuestro corazón, ahí, para que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre cuando venga la queja a nuestras vidas. Cuando venga aquella resquemor, no queremos quejarnos. Queremos evitar, Señor, ayúdanos a evitar de ser quejumbrosos, porque pondremos de mal humor a los que nos rodean y nos aman. Nos quejamos por cosas que no tienen razón, ni circunstancias, ni tienen valor alguno. Por cosas insignificantes nos quejamos, Señor. Ayúdanos por misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por capacitarnos, por entender. Ya tenemos el conocimiento, debemos ponerlo por obra. Cada uno de nosotros daremos empeño, Padre mío, a hacerlo con tu ayuda. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.